Historia de los negros africanos en República Dominicana. La presencia de los negros africanos en la República Dominicana es uno de los pilares más profundos y determinantes de la identidad dominicana. Su historia se remonta al primer siglo de la colonización española, cuando la isla, entonces llamada La Española, se convirtió en el principal laboratorio colonial del Nuevo Mundo. Desde los inicios del siglo XVI, los colonizadores comenzaron a importar africanos esclavizados para suplir la mano de obra que los pueblos taínos ya no podían ofrecer debido al colapso demográfico causado por enfermedades, trabajos forzados y la violencia extrema de la conquista. Los africanos traídos provenían de múltiples etnias y regiones, del Golfo de Guinea, de la región del Congo-Angola, de la Costa de los Esclavos y de diversas naciones del África Occidental. Esta diversidad originó una mezcla cultural poderosa que se transformaría, con el tiempo, en uno de los componentes más vigorosos de la cultura dominicana. Con la expansión de las plantaciones de azúcar a inicios del siglo XVI, la demanda de mano de obra africana aumentó de forma drástica. Esto convirtió a Santo Domingo en uno de los primeros territorios americanos donde se estableció un sistema esclavista formal, estructurado y cruel, basado en grandes ingenios azucareros controlados por encomenderos y colonos europeos. La vida del africano esclavizado en La Española estaba marcada por jornadas extenuantes, castigos severos y la negación absoluta de sus derechos, pero aún así los africanos desarrollaron estrategias de sobrevivencia física y espiritual. Mantuvieron, en secreto o adaptándolas, muchas de sus creencias religiosas, ritmos musicales, formas de organización y lenguas. La resistencia, abierta y silenciosa, se convirtió en parte natural de su existencia. Hubo rebeliones importantes, como la insurrección de 1522, protagonizada por esclavos originarios del reino de Jolof, considerada la primera rebelión esclava registrada en América. Con el paso de los siglos, la población africana y afrodescendiente en el territorio dominicano se hizo cada vez más significativa. Muchas personas lograron comprar su libertad, otras nacieron en condición de libres de color, y un crecimiento de las relaciones interraciales dio origen a una población mestiza compleja que incluía mulatos, zambos y negros libertos. La sociedad colonial dominicana se transformó en un mosaico racial muy diverso, con límites sociales muchas veces rígidos, pero también con fisuras que permitieron cierta movilidad a sectores afrodescendientes, especialmente en zonas rurales, ganaderas y alejadas del poder colonial. A diferencia de otros territorios del Caribe con grandes plantaciones, el declive azucarero en Santo Domingo desde el siglo XVII redujo la presencia de una élite esclavista fuerte, lo que dio espacio para que muchos negros libres se integraran a actividades económicas como la ganadería, la agricultura itinerante y el comercio informal, creando comunidades autónomas donde persistieron elementos importantes de la cultura africana. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la presencia africana adquirió una nueva dimensión con la Revolución Haitiana, el acontecimiento afrodescendiente más trascendental de la época. La independencia de Haití y el colapso del sistema esclavista en toda la parte occidental de la isla transformaron profundamente las dinámicas políticas y raciales. Cuando Haití ocupó Santo Domingo entre 1822 y 1844, se abolió definitivamente la esclavitud en todo el territorio y se implementaron políticas que promovieron la igualdad racial. Este periodo sigue siendo uno de los más debatidos en la historia dominicana, pero lo cierto es que consolidó para siempre la libertad de los afrodescendientes y reforzó el peso africano en la identidad nacional. A partir de la independencia dominicana en 1844, el aporte de los negros africanos y sus descendientes quedó profundamente arraigado en todos los aspectos de la cultura nacional. La música, especialmente los ritmos derivados de tambores como la conga, la palos, la zarandunga y más tarde el merengue, nació de una mezcla directa entre tradiciones africanas y expresiones criollas. Las devociones religiosas sincréticas, como el culto a los misterios, el gagá, el congo y los bailes de palos, conservaron raíces africanas muy visibles. La comida, la lengua,
la corporalidad, los refranes y el sentido comunitario dominicano muestran una huella africana que atraviesa siglos. Aunque por mucho tiempo la sociedad dominicana tendió a negar o minimizar ese origen, la historia demuestra que lo africano constituye una de las bases esenciales de lo dominicano. A lo largo del siglo XIX, después de la independencia, la sociedad dominicana se vio obligada a redefinir su identidad nacional. En ese proceso, los afrodescendientes jugaron un papel central, aunque muchas veces invisibilizado. La economía dominicana, basada en la ganadería extensiva, la agricultura semi-rural y el comercio interno, permitió que amplios sectores de población negra y mulata se integraran como actores productivos principales. En muchas comunidades del Cibao, el sur profundo y la línea noroeste, los negros libres trabajaron como jornaleros, campesinos, vaqueros y pequeños propietarios. A pesar de la persistencia de ideas raciales heredadas del periodo colonial, la vida cotidiana mostraba una integración social mucho más flexible de lo que se suele narrar en los relatos oficiales. Las familias afrodescendientes formaban la columna vertebral de las comunidades rurales, conservando tradiciones africanas en los rituales funerarios, en los cantos de trabajo, en las oraciones heredadas y en las celebraciones patronales que combinaban catolicismo y religiosidad afrocaribeña. Con la llegada del auge azucarero moderno a finales del siglo XIX y principios del XX, la historia afrodominicana vivió un nuevo capítulo. La inversión estadounidense y europea en los ingenios introdujo un capitalismo industrial vigoroso que reorganizó el mapa social y económico del país. Miles de trabajadores fueron contratados para laborar en los cañaverales y en los ingenios, pero la mano de obra dominicana no siempre era suficiente para satisfacer la demanda. Esto provocó la migración masiva de trabajadores negros provenientes de las islas británicas del Caribe, principalmente de Antigua, Barbados, San Cristóbal y Santa Lucía, conocidos como cocolos. Estos migrantes afroantillanos trajeron consigo nuevas expresiones culturales, religiosas y musicales, incluyendo el gospel protestante, las bandas de steel pan, festividades como el Wild Indian y una ética laboral estricta que marcó profundamente la vida de las zonas cañeras. Su presencia generó tensiones sociales y culturales, pero también dejó un legado duradero que todavía hoy se reconoce en San Pedro de Macorís y otras regiones azucareras. La resistencia cultural de la afrodescendencia dominicana se manifestó de múltiples maneras. Los palos siguieron sonando en las fiestas patronales, los bailes congos se mantuvieron en las comunidades del sur, las cofradías religiosas conservaron los cantos africanos disfrazados de liturgia católica, y las expresiones de sincretismo espiritual sobrevivieron en los bateyes, en la frontera y en las zonas rurales. En la música urbana tradicional, el merengue, hoy símbolo nacional, conservó sus ritmos africanos esenciales en el golpe del tambor, en el jaleo del güiro y en la cadencia corporal que lo caracteriza. A pesar de los esfuerzos por borrar lo africano, la cultura popular dominicana lo mantuvo vivo, porque formaba parte de su ADN histórico más profundo. Incluso en el lenguaje aparecen restos de lenguas africanas, palabras, modismos, gestos y formas de hablar que provienen de un encuentro antiguo que nunca desapareció. En las últimas décadas, el reconocimiento de la afrodescendencia en la República Dominicana ha tomado un nuevo impulso. Historiadores, antropólogos, músicos, activistas culturales y comunidades locales han reivindicado el papel esencial de los africanos en la construcción de la identidad dominicana. Se han revalorizado las danzas tradicionales, los rituales afroreligiosos, las genealogías familiares y la historia de la esclavitud. La educación, aunque lentamente, ha comenzado a incorporar esta visión más inclusiva y realista del pasado. Hoy, más dominicanos reconocen que su herencia es mezcla, es raíz africana, es memoria de resistencia. La presencia de los negros africanos en la República Dominicana no es solo un capítulo del pasado colonial, es una fuerza viva que todavía late en la música, en el acento, en la comida, en el cuerpo y en la manera de entender la alegría y la lucha cotidiana.
En los bateyes, esos enclaves creados alrededor de los ingenios azucareros, la vida africana y afrocaribeña mantuvo una intensidad cultural única. Allí, la música de palos, los cantos rituales, los rezos mezclados con lenguas criollas y los ritmos traídos por los cocolos se entrelazaron con las tradiciones dominicanas para crear un universo sonoro y espiritual distinto al del resto del país. La marginalización sufrida por los trabajadores de la caña, muchos de ellos afrodescendientes dominicanos y haitianos, generó comunidades con una identidad fuerte y resistente. La dureza de la vida laboral, marcada por jornadas extenuantes, bajos salarios y discriminación estructural, fortaleció la unión comunitaria y el sentido de solidaridad. En estas comunidades, lo africano nunca fue pasado, era presente, respiraba en cada tambor, en cada misa de difuntos, en cada baile cargado de memoria. El batey se convirtió en un espejo de lo que la sociedad dominicana a veces intentaba ignorar, pero que seguía siendo parte esencial de su realidad histórica. En las zonas rurales fuera de los ingenios, las tradiciones africanas sobrevivieron también a través de la religiosidad popular. Cada pueblo dominicano tiene una fiesta patronal, y muchas de ellas conservan elementos afrodescendientes que se remontan a los primeros siglos de colonización. Las cofradías religiosas, formadas en su mayoría por descendientes de africanos, mantenían el tambor como instrumento sagrado, acompañando procesiones, velaciones, promesas y celebraciones de santos que fueron reinterpretados como protectores de las comunidades negras. La figura de San Miguel, por ejemplo, asumió rasgos de un espíritu guerrero similar a divinidades africanas, y prácticas como el gagá, el congo y los palos se convirtieron en puentes entre el pasado africano y la devoción cristiana. Para muchos dominicanos, estos rituales no eran vistos como algo africano, sino como parte natural de su entorno cultural. Esa normalización silenciosa permitió que la herencia africana se transmitiera generación tras generación sin perder su esencia. En el ámbito urbano, la presencia afrodescendiente se manifestó a través de los oficios tradicionales y el desarrollo de barrios populares. Durante el crecimiento de ciudades como Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís en el siglo XX, miles de afrodominicanos migraron del campo buscando nuevas oportunidades. En los mercados, en los puertos, en los talleres de mecánica, en la construcción y en el transporte público, la población negra se convirtió en una fuerza laboral indispensable. Los barrios que crecieron en las periferias urbanas se convirtieron en espacios culturalmente vibrantes donde se mezclaron tradiciones rurales, influencias africanas, música afrocaribeña y expresiones de resistencia social. El merengue de callejón, la bachata primitiva, los toques de palos urbanos y más tarde el dembow, reflejan esta conexión profunda entre la ciudad dominicana y su raíz africana. En esos barrios, la identidad no se discutía, se vivía en la piel, en la música, en el lenguaje y en la solidaridad cotidiana. La diáspora dominicana también ha contribuido a visibilizar el legado africano del país. Miles de dominicanos de piel negra o mestiza que emigraron a Estados Unidos, Europa y América Latina encontraron nuevas plataformas para expresar su identidad. A través de la música, la moda, el activismo social y la participación en movimientos internacionales afrodescendientes, muchos han reivindicado abiertamente su negritud y han conectado sus raíces dominicanas con la historia africana global. Esto ha generado un efecto de retorno. Desde el exterior, se ha impulsado un diálogo más amplio dentro del país sobre la importancia y el reconocimiento de la afrodominicanidad. Artistas, académicos y voces comunitarias han emergido como portavoces de un proceso de reidentificación que continúa creciendo. Aunque la sociedad dominicana aún enfrenta desafíos relacionados con el racismo, el colorismo y la discriminación, el reconocimiento del legado africano es hoy más fuerte que nunca. Las nuevas generaciones cuestionan las narrativas oficiales y buscan comprender su historia desde perspectivas más completas y honestas. Lo africano ya no es un secreto ni un elemento marginal, es un componente fundamental de lo que significa ser dominicano.
La historia de los negros africanos en la República Dominicana no es una historia aislada, sino la historia de la nación misma. Desde la llegada de los primeros africanos esclavizados en el siglo XVI hasta la afirmación cultural del siglo XXI, su presencia ha dado forma a la identidad, al espíritu de lucha y a la riqueza cultural del pueblo dominicano.